Buenas noches, bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Es un gusto saludarles a esta hora. Vamos de inmediato con nuestros titulares de la jornada. Vamos a empezar en Bolivia, tras el desarrollo del Cabildo, donde ha participado la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. La conclusión es no asistir al diálogo y seguir exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Cuba denuncia nueva agresión de los Estados Unidos que busca desacreditar y asfixiar los pilares de su modelo social. Organizaciones sociales, esto en El Salvador, se pronuncian en contra de las políticas neoliberales que imprime el gobierno de Nayib Bukele. Alertan sobre retrocesos en la democracia y también en las conquistas sociales. Más adelante hablaremos de la Unión Europea, que ha autorizado la creación de centros de retorno en el extranjero para migrantes irregulares. ¿Qué dicen los medios a propósito de esta polémica medida? Más adelante en Enclave Mediática. La actualidad deportiva también presenta en nuestra edición central. Luis Fernando Villasmil con la información. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a esta hora acá en Edición Central para conversar acerca del acontecer deportivo. Como titular principal tenemos que Venezuela se convirtió en subcampeón del Campeonato Panamericano de Karate disputado en Brasil, pero los detalles de esta y otras notas los vamos a tener más adelante. Y el estrecho de Gibraltar forma parte de nuestro segmento de cultura. Se han descubierto 150 lugares arqueológicos o acuáticos. ¿Qué impacta esto? ¿Qué representa? Pues no solamente le voy a contar, voy a mostrar más adelante, hablar justamente del descubrimiento que se genera 2 milenios después. También el adelanto de la noticia a esta hora, nuestra compañera Elena Rodríguez desde Quito, Ecuador. Elena, adelante. Hola, qué gusto, así es. En Ecuador, familiares de personas privadas de libertad denuncian torturas, desnutrición, tuberculosis y presuntas muertes ocultadas dentro de las cárceles del país. Aseguran que algunos reclusos fallecieron sin que sus seres queridos fueran informados y alertan sobre supuestos entierros en fosas comunes. Mientras el gobierno niega una crisis, las denuncias siguen acumulándose. Les ofrecemos detalles más adelante. Gracias, Elena Rodríguez, desde Quito, la capital de Ecuador. Nos vamos hasta Lima, la capital peruana. Hay información también que tiene que ver con el balotaje en ese país. Bienvenido, Ramiro Angulo. A solo 6 días de realizarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, diversas organizaciones rechazan la campaña para votar en blanco, ya que esto beneficiaría a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y es que en nuestro país, según algunas encuestas, 26% de personas aún no sabe por quién votar. Todo esto ocurre en medio de la finalización de la entrega de material electoral por parte de las entidades electorales y a poco de realizarse los cierres de mítines de campaña de los candidatos presidenciales. En breve regresamos con más información sobre este tema. Gracias por la información. Más adelante contigo, Ramiro Angulo, desde Perú. Vamos ahora a comenzar hablando de Bolivia. El pueblo de ese país entra en su jornada número 33 de protestas y movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz, con al menos 90 puntos de bloqueos viales en 7 departamentos del país. Freddy Morales, desde nos actualiza esta hora. Freddy. Hola Luis, Paola, buenas noches. Hasta el mediodía, desde temprano en la mañana y hasta el mediodía se realizó en la ciudad del Alto convocado por
de Vecinos del Departamento de La Paz. Asistió el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el señor Mario Argollo, sobre quien pesa una orden de aprehensión precisamente por haber instruido hace 33 días el inicio de la huelga indefinida que derivó en la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. En este cabildo se ha ratificado la decisión de las bases de los sindicatos, tanto campesinos como de obreros y de otras organizaciones, de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y también se ha exigido la liberación de más de 200 personas que se encontrarían aún detenidas debido a que fueron capturadas en las movilizaciones de calle que se registraron en días y semanas pasadas. Sobre todo este panorama hemos preparado el siguiente material. El cabildo fue convocado por la Federación de Juntas de Vecinos de La Paz y reunió a representantes de esas organizaciones, de distintos sindicatos, de organizaciones campesinas y de la Central Obrera Boliviana. A subir el pan, hermanas y hermanos. ¿Quién paga eso? Nosotros, el pueblo, hermanas y hermanos. Después que nos ha hecho a levantar la subvención del combustible, ¿quién paga? Nosotros. Sabemos pensar, sabemos analizar. Con todo eso, hermanos, tengamos esta camasa y todas las organizaciones éramos unidos, hermanos, y tengamos, hermanos, a seguir luchando, hermanos, hasta que salga este gobierno, hermanos. Nos quieren dominar a base de las leyes, a base de los decretos. Eso no debemos permitir. Hermanos, hermanas, quieren privatizar nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, nuestra soberanía, nuestra cultura. La Federación de Mineros denunció que el gobierno negoció con las cooperativas mineras la entrega de extensos parajes de explotación minera. Más de 500 áreas mineras lo están liberando para entregar a las cooperativas mineras. No van a cumplir con la constitución política del Estado, lo que es la consulta previa. No van a cumplir con lo que es el medio ambiente. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, contra quien pesa orden de aprehensión por liderar las movilizaciones sindicales desde hace poco más de un mes, reclamó que se investiguen presuntos actos de corrupción de actuales autoridades. Han desaparecido maletas, han desaparecido cajas fuertes con dinero. ¿Se ha aclarado, compañeros? Los responsables de adquirir ese combustible basura que ha deteriorado las movilidades de los hermanos bolivianos transportistas están ahora con orden de aprehensión. Pero sí los dirigentes que nos encargamos de ser portavoces de las bases, ahí estamos con órdenes de aprehensión. Las principales conclusiones del Cabildo son la libertad de los detenidos en el curso del actual conflicto, se investiguen y sancionen presuntos actos de corrupción y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ante la incapacidad de resolver las demandas planteadas previamente, se pide, exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira. ¡Aprobado! El último domingo, la Central Obrera decidió acatar la exigencia de sus bases de no negociar el conflicto y ratificó la exigencia de renuncia del presidente. Los bloqueos de carretera superan los 90 puntos en 6 de los 9 departamentos del país y crece la escasez de alimentos y combustibles en las ciudades de La Paz y El Alto. Freddy Morales. Las organizaciones de choferes del Departamento de La Paz han anunciado que a partir del lunes se suman a la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz si hasta ese día, hasta el próximo lunes, el presidente no soluciona este conflicto social.
La Confederación de Choferes de Bolivia también ha advertido con pedir la renuncia del presidente si éste no actúa de inmediato para normalizar la situación en el país. Esta organización exige sobre todo la provisión de combustibles. El combustible en las ciudades de La Paz y El Alto ha desaparecido prácticamente en los últimos 6 días. Entre tanto, las organizaciones de empresarios, ya sea productores de todo tipo de productos, han manifestado, así como los comités cívicos, han manifestado la urgencia de que el presidente Rodrigo Paz adopte medidas como, por ejemplo, el estado de excepción para normalizar la situación a nivel nacional. Una federación de cooperativas mineras de Potosí, entre tanto, ha advertido que a partir de 48 horas saldrá con sus asociados a desbloquear los puntos de bloqueo. En las últimas horas, precisamente, el presidente Rodrigo Paz, en un acto en Cochabamba, había anunciado que en cuestión de días se iban a pronunciar varias instituciones para poner fin a este conflicto. Recordemos que las cooperativas mineras en este país tienen mucho poder económico y también mucho poder de movilización, y son las que están anunciando movilizarse a partir de 48 horas o a partir del próximo lunes para desbloquear los puntos de bloqueo que exigen la renuncia del presidente de este país. Compañeros. Gracias, Freddy Morales. Pendientes del desarrollo de las informaciones en esa nación suramericana. Vamos a cambiar de escenario. Hablamos de Colombia, pues intensifica sobre todo el debate y las posturas de los distintos sectores rumbo a lo que va a ser la segunda vuelta programada en Colombia para el próximo 21 de junio. Tatiana Portela nos trae esta historia. Tras el resultado dominical, la carrera hacia la segunda vuelta presidencial entre el progresista Iván Cepeda y el abogado ultraderechista Abelardo Eraspriella arrancó de inmediato. No se puede seguir haciendo una campaña para los mismos de siempre, de los antiguos izquierda de 60, 80 años, sino tienes que hacer ya una campaña que enfoque más a un eje que es la democracia digital. La democracia digital quedó demostrada que existe y que es una realidad. La campaña con mayor influencia en la democracia digital fue Abelardo Eraspriella. Tiene que Cepeda irse ahí, hay que dejar la plaza también. Es importante, claro, nadie lo está negando, pero no te puedes quedar solo en la plaza y hay que desmarcar y tomar una puntual claridad en contra ya de las ideas del presidente Petro. El inesperado repunte de la derecha generó una reacción inmediata, movilizaciones juveniles espontáneas que enviaron un claro mensaje de cara a la segunda vuelta presidencial. Los jóvenes estamos muy indignados porque hay un proyecto que va en contra de la vida, que va en contra de la educación pública, que va en contra de los derechos, y pues justamente los jóvenes hemos luchado siempre, hemos perdido muchos compañeros, otros compañeros perdieron los ojos y otros la libertad, y por eso decidimos espontáneamente organizarnos, realizar una asamblea para definir una hoja de ruta en torno a la defensa de nuestros derechos y de la vida, y posteriormente pues decidimos hacer una movilización pacífica demostrando que los jóvenes no somos vándalos, que vándalos son los que defienden a la mafia y los que defienden a las personas que han estafado a Colombia. De mano con las juventudes, desde el Congreso la senadora progresista Clara López lidera una estrategia clave. Vamos definitivamente a profundizar en aquellos territorios donde venimos creciendo, que son los territorios de ellos. Vamos a profundizar en todo lo que es movilización electoral. Tal vez ahí fallamos porque somos demasiado austeros y sinceramente pues vamos a seguir amplificando el mensaje. Es que lo que hoy está en juego en Colombia es la disyuntiva entre la decencia y gente que de verdad pone en peligro las instituciones democráticas, la dignidad y la vida humana. El candidato ya ha extendido todos los puentes para que podamos llegar a acuerdos. Se trata es de buscar acuerdos. Y creo que pues, la primera línea de defensa en esos acuerdos es este centro que representan. Sin embargo, estos puentes tienen un costo programático alto. En la otra orilla, las fuerzas de centro derecha, decisivas para inclinar la balanza, advierten que el respaldo al candidato oficialista no será un cheque en blanco.
la Asamblea Nacional Constituyente y la insistencia del proyecto político del presidente Petro de cambiar la Constitución, concentrando cada vez más poder en el presidente, es una cosa que nos ha alejado mucho de la posibilidad de esa conversación. De mi parte, digamos, más allá de la postura de Sergio Fajardo, yo pienso que el camino debe ser esa conversación y esa concertación y vincular de fondo y con un compromiso real a quienes tenemos una postura distinta, pero que no queremos votar por Abelardo. Quedan pocas semanas para el próximo 21 de junio y en Colombia la presidencia se definirá palmo a palmo entre la audacia digital, las concesiones del centro y la fuerza de la calle. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Bien, pasamos ahora a Perú. La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales el próximo 7 de junio se mantiene latente. Vamos con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo, con más detalles a propósito del escenario electoral. Ramiro, muy buenas noches. Buenas noches. A pocos días de realizarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, diversas organizaciones rechazan la campaña para votar en blanco, ya que según señalan, esto beneficiaría a la candidata Keiko Fujimori. Para ellos, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso de la República son los responsables, son los principales causantes de la crisis política que vivimos, de la inseguridad, la corrupción, la impunidad en la violación en los derechos humanos y el desequilibrio fiscal y el desequilibrio de poderes. Sobre este tema hemos preparado una nota que vamos a ver a continuación. Y justamente el desarrollo, Ramiro, de esta segunda vuelta en el Perú marca también esa discrepancia en unas desigualdades que no han logrado también encarar en el debate presidencial, algo que también ha generado cuestionamientos. Coméntanos acerca de aquello, sobre todo cuando hay tanto rechazo a que vuelva nuevamente el fujimorismo al poder. En efecto, el último fin de semana, el domingo, se realizó en el Centro de Convenciones de San Borja el debate presidencial entre Keiko Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Según diversas opiniones que se han vertido en los medios de comunicación, quien tuvo más solvencia para exponer los diversos problemas que existen en nuestro país, entre estos los de las brechas de desigualdades económicas y sociales que existen, ha sido el candidato de izquierda, Roberto Sánchez. Actualmente también en el panorama más general, los entes electorales vienen ya entregando el material electoral en los diversos centros de votación, en las diversas regiones del interior del país, en las ciudades de Lima también, y se espera pues que no hayan estos gritos de fraude como hubo en la primera vuelta. Es por eso que se están tomando las máximas previsiones. Como comentamos, han habido diversas opiniones de los especialistas, de diversas personas que opinan acerca de la política en nuestro país y han señalado que este debate que hubo recientemente podría ser favorable para la intención de voto que existe respecto al candidato Roberto Sánchez. Sin embargo, esto aún es incierto debido a que, según recientes encuestas, una importante cantidad de peruanos, un 26% de ciudadanos, todavía no decide por quién votar, todavía no decide a quién entregarle su voto, hecho que se va a definir en estos días con las últimas actividades que tienen previstos ambos candidatos, quienes harán sus mítines y cierres de campaña en Lima, respectivamente, el jueves 4 de junio. Y hay precisamente también, Ramiro, expresiones a través de diferentes sectores sociales, familiares de las víctimas, también que hemos visto han rechazado de manera particular no solamente la candidatura, sino también el mensaje que ha ofrecido Keiko Fujimori, en la que no se ha hablado en ningún momento sobre derechos humanos, un aspecto muy importante dentro de ese debate presidencial. Exacto, este hecho fue algo que se evidenció ante toda la teleaudiencia, ya que cuando Keiko Fujimori fue consultada respecto a esta materia de los derechos humanos y la reivindicación y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas, ella atinó a responder con los proyectos en inversión privada vinculados a temas
de infraestructura, en construcción de carreteras y vías en el interior de nuestro país. Respecto a esto, también es importante añadir que el sábado hubo acá en el Perú y a nivel nacional también una gran movilización denominada Keiko no va, en donde los familiares de las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori, pero también las víctimas del régimen, digamos, transitorio de Dina Boluarte, salieron a las calles y criticaron a las fuerzas políticas del Congreso encabezadas por el Fujimorismo, que junto con sus aliados, por ejemplo, blindaron a Dina Boluarte de las matanzas ocurridas entre los años 2022 y 2023, hechos por los cuales vienen exigiendo justicia ante la ciudadanía, en los medios de comunicación y también ante las autoridades del Estado acá en nuestro país. Ramiro Angulo, en el marco también del desarrollo de esta segunda vuelta, muy marcada también en diferencia de lo que es el reclamo de la justicia social y una reivindicación también a esta lucha. Gracias por el contacto y la información desde Lima, la capital de Perú. Nosotros vamos a marcar una pausa, pero cuando regresemos estaremos hablando de Venezuela, pues avanza allí el plan de atención especial a las zonas de alto riesgo. Son decisiones que asume el Ejecutivo y de ello estaremos informando al volver. Gracias por seguirnos en Edición Central. La revolución bolivariana ha reivindicado la afrovenezolanidad, sector que fue invisibilizado hasta la llegada del presidente Hugo Chávez en 1999. Vamos a ver más información con nuestro compañero Leonardo Urrieta. En la parroquia San Agustín, al centro de Caracas, se respira en cada rincón las raíces tradicionales de la afrovenezolanidad. Un ejemplo de lucha y de resistencia en contra del neocolonialismo. Que en su vida aportaron contenidos, un gran esfuerzo. Fue gracias a la revolución bolivariana que tuvieron voz y representatividad en la vida política y social del país. Ya que, como todos lo sabemos, nuestro presidente Chávez le dio aquella reivindicación a los afros, a todos los afros, inclusive también a los indígenas. Él fue tan grande que le dio participación a todo el mundo. En Venezuela se celebró el Día de la Afrovenezolanidad y estos murales simbolizan el triunfo de la cultura popular. Entonces, bueno, aquí convergemos, compartimos, nos arropamos desde esa afrovenezolanidad, incluso desde, por supuesto, otras manifestaciones, pero siendo el país, ¿verdad?, pluricultural y multiétnico. Aquí es un recibimiento y una apertura para todos. Las mujeres cimarronas resaltaron la lucha del género femenino, donde el Estado las protege y las apoya en los sectores más vulnerables. Yo creo que en esta instancia la mujer afrovenezolana lleva una instancia aquí en nuestro país al feminismo. Creo que lleva una instancia de estabilidad espiritual para todos aquellos ancestros que ya no están. Noel Márquez es integrante del grupo musical afrovenezolano Madera y en esta casa ubicada en San Agustín denota el espíritu de lucha de los pueblos afroamericanos. Hoy es diputado a la Asamblea Nacional y dice que su llegada al Parlamento es gracias a las políticas de inclusión de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y es precisamente en una revolución liderada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y continuada por nuestro presidente Nicolás Maduro y continuada también por nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, que se ha hecho un blindaje constitucional y un blindaje de intereses y objetivos del Estado superior de la Nación y de la República Bolivariana de Venezuela, que es el reconocimiento. Y nuestro pueblo, en el marco de donde viva, pues en los espacios urbanos y rurales, ha votado, ha expresado su opinión en reiteradas oportunidades.
Es decir, nosotros unimos al tema de la afrovenezolanidad y de la condición, como dije, multiétnica y pluricultural, no solamente al espacio folclórico, sino al espacio político también, al espacio social también. Y todos estos avances que hemos obtenido pues, en revolución, primero que nada la Constitución, que generó pues, un preámbulo donde nos reconoce como tales, luego de eso el reconocimiento para nuestros pueblos originarios. Proponen a futuro una reforma constitucional que quede plasmado en la Carta Magna los derechos de los pueblos afrovenezolanos. En la Cámara de José Luis Briceño, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias, Leonardo Urrieta. La Asamblea Nacional en Venezuela ha aprobado por unanimidad el acuerdo de respaldo hacia la consulta de la reforma al sistema de justicia penal, un debate que se ha desarrollado esta jornada dentro del hemiciclo legislativo. Desde allí, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez, destacaba los alcances de esta normativa. Asimismo, dentro de esta sesión también se ha resaltado el impulso que ha dado a la misma la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, recordemos, insistía en la necesidad de tener puentes a pesar de que las dificultades políticas se generen. A ello también iba enfocado el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para hacer un llamado a todos los sectores a sumarse, a trabajar, a unificarse y a plantear propuestas que realmente garanticen una reforma contundente, garantizando por un lado la transparencia, pero sobre todo abordando y eliminando el tema del retardo judicial. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido el desarrollo de esta sesión. Cada vez que hay una iniciativa para promover la convivencia, para fortalecer la democracia y para buscar acuerdos con los sectores políticos, también la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación del diplomático Samuel Moncada Acosta como nuevo embajador de la República Bolivariana ante Francia. A las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por la presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez, para designar al ciudadano Samuel Reinaldo Moncada Acosta como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa, concurrente con el Principado de Andorra y el Principado de Mónaco, sírvanse a manifestarlo con los señales de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. En consecuencia, ciudadana secretaria, sírvase informar a la ciudadana presidenta encargada del Delcy Rodríguez y al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, de la autorización otorgada por la Asamblea Nacional en el nombramiento del ciudadano Samuel Moncada Acosta como embajador plenipotenciario y extraordinario ante la República Francesa. Y de Venezuela hasta Ecuador, pues siguen creciendo las denuncias de familiares de las personas privadas de libertad, que vuelven a encender todas las alertas sobre la situación de hacinamiento en las cárceles, pero también el maltrato y violación a los derechos humanos. Elena Rodríguez está con nosotros para ampliarnos detalles desde Quito, la capital de Ecuador. Bienvenida. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, nuevas denuncias apuntan a un deterioro extremo de las condiciones de vida en las cárceles ecuatorianas. Familiares y defensores de derechos humanos alertan sobre enfermedades, falta de atención médica, presuntos abusos y muertes rodeadas de opacidad. Este martes acudieron a los exteriores del ente gubernamental encargado de las cárceles en Ecuador para exigir respuestas. Les hemos preparado un informe. Verónica llegó a Quito tras 6 horas de viaje desde Esmeraldas. Busca respuestas sobre su hijo recluido en la cárcel del Encuentro. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! Hace 6 meses que no sabe nada de él. Quienes han salido del penal le contaron que pasó de pesar 240 libras a apenas 70. Hoy reclama información, pero sobre todo humanidad. Cuando salen amenazados que si hablan, verán lo que les va a pasar. Pero lo poco que ellos hablan, dicen que le dan vidrio en la comida, que le dan cáscara de huevo en la comida, que le mojan la ropa, que con una ropa están 3 meses. Cuando ellos llegan con sus problemas que tienen por fuera, los contramatan a golpe, así flaquitos como están. Su caso no es aislado. Familiares de personas privadas de libertad denuncian que las cárceles del país se han convertido en escenarios de sufrimiento, abandono y muerte. Una investigación reciente de Conectas revela que 2025 registró una cifra sin precedentes. 1.220 reclusos fallecieron por tuberculosis, desnutrición crónica y otras causas vinculadas a la falta de atención.
aunque el Estado las cataloga como muertes naturales o indeterminadas. Están sufriendo bastante, están siendo bastante maltratados, los están matando, los golpean, les tiran gas, no les dan de comer, están así sin ánimos, están súper mal. A las alertas por tuberculosis y desnutrición se suman denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los centros penitenciarios. Ellos ahí los golpean, no les dan de comer. A mi esposo le habían dejado 4 días sin comer. Él no sufría de gastritis, ahora dice que le arde y que él pide que por favor los ayuden y ellos no quieren. Dice que le dicen ya muérete. Los familiares también denuncian muertes sobre las que no reciben explicaciones. Aseguran que algunos cuerpos estarían siendo enviados a fosas comunes sin notificación oportuna. Relatan que mientras buscaban desesperadamente a sus seres queridos, estos ya habían fallecido sin que ninguna autoridad les informara. Lo que vimos fueron 35 cuerpos sepultados en una torre de tierra, en un hueco, en una tierra totalmente, y nos preocupa, porque de esos 35 ya hay 3 familias que han ido a ver a sus hijos, que están todos mezclados ahí mismo. Mientras el gobierno de Daniel Noboa niega la existencia de una crisis, organizaciones y defensores de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia en la información oficial. Tenemos la palabra mentirosa de este gobierno, pero además las evidencias, ¿no es cierto? Las denuncias valientes que hacen las personas privadas de libertad cuando pueden tener audiencias, como el caso del compañero Omar Campoverde, que denunció justamente en su audiencia ser víctima de lo que está siendo víctima. Omar Campoverde es considerado por diversos sectores como un preso político. Durante una audiencia telemática realizada a mediados de mayo, logró activar su micrófono para denunciar abusos sexuales presuntamente cometidos por 2 militares encargados de la custodia penitenciaria. Las denuncias sobre el deterioro de las condiciones en la cárcel del Encuentro también alcanzan a casos de alta notoriedad. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, retenido en esa cárcel de máxima seguridad sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, asegura que ha perdido cerca de 25 kilos durante su reclusión, mientras que el ex vicepresidente Jorge Glass permanece con un delicado estado de salud. Ambos están en el mismo centro penitenciario, hoy señalado por familiares y organizaciones de derechos humanos por presuntos maltratos, desnutrición y falta de atención médica. Hasta aquí el informe. Gracias a nuestra compañera Elena Rodríguez desde Quito, Ecuador. Pasamos ahora a Cuba. El gobierno de ese país ha denunciado una nueva maniobra de Estados Unidos para desacreditar y asfixiar instituciones que constituyen el sostén de su proyecto social. Nuestra compañera en La Habana, Evelyn Leiva, con más detalles. Adelante. Saludos, colega, para ti, la teleaudiencia de Telesur. Cuba denunció que Estados Unidos construye pretextos para desacreditar a la revolución. La declaración del gobierno precisa que la orden ejecutiva 14.404 identifica como blanco al Grupo de Administración Empresarial GAE en articulación con las denominadas sanciones secundarias dirigidas a actores extranjeros que realizan operaciones con este grupo con mayor presión en las instituciones financieras. La medida busca el aislamiento diplomático, comercial, financiero y energético e imposibilitar la sostenibilidad de la nación, condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar. El GAE no es obra de secretismo, élites o vía de enriquecimiento de unos pocos, sino alternativa para resistir a la agresión estadounidense. Su historia se construyó, según el general de ejército Raúl Castro Cruz, sin el menor ánimo de protagonismo y cómo se hacen las cosas serias. Hasta aquí la información. Nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias a nuestra compañera Evelyn Leiva desde La Habana, Cuba. Nos mantenemos en Cuba porque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguraba también que el Grupo de Administración Empresarial ha permitido resistir la agresión, las mal llamadas sanciones, el bloqueo por más de 60 años y el recrudecimiento, además de un bloqueo energético contra la mayor de las Antillas. Ese es el mensaje que compartía a través de sus redes sociales. En él escribía: la GAE no es obra de secretos ni de élites, y mucho menos un camino para el enriquecimiento de unos pocos. Por el contrario, es uno de los muchos ejemplos que a lo largo de nuestro camino nos ha permitido resistir la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos. Su historia se ha construido, como lo expresó el líder de la Revolución Cubana, el general de ejército Raúl Castro Cruz, sin el menor afán de protagonismo, pues así se hacen las cosas importantes. Compartí así en este mensaje.
gobierno revolucionario de Cuba asegura que el grupo de administración empresarial no es paralelo al Estado cubano, por el contrario ha sido de gran eficiencia frente al cerco económico impuesto por los Estados Unidos. Les compartimos el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el que sentencia lo siguiente. El gobierno de los Estados Unidos ha vuelto a actuar con premeditada intención en el afán por construir pretextos para desacreditar a la revolución cubana, su liderazgo histórico, los dirigentes y con ello confundir tanto a nuestro pueblo como a la propia opinión pública internacional. A ese plan obedecen, dice el texto, las más recientes sanciones contra Cuba dadas a conocer el pasado 1 de mayo. La orden ejecutiva 14404 identifica como blanco al grupo de administración empresarial, esta vez en articulación con las denominadas sanciones secundarias dirigidas a todo actor extranjero que realice operaciones de cualquier tipo con este grupo, haciendo énfasis en las presiones contra las instituciones financieras. El grupo de administración empresarial no es obra del secretismo, dice el comunicado del MINREX, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos. Es por el contrario uno de los tantos ejemplos que a lo largo de nuestro camino nos ha permitido resistir la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos. Su historia se ha construido al decir del líder de la Revolución Cubana, el general del ejército Raúl Castro Ruz, sin el menor ánimo de protagonismo, cómo se hacen las cosas serias. El gobierno de Nicaragua rindió homenaje al general del ejército cubano Raúl Castro Ruz con un mensaje de unidad latinoamericana al cumplir 95 años de vida. A través del comunicado, el gobierno nicaragüense expresa lo siguiente: querido Raúl, al llegar a los 95 años con toda la fuerza de espíritu para continuar las batallas por la paz y el derecho al bienestar y la vida del pueblo cubano, te escribimos pensando en tanto que hemos vivido juntos, en tanto que hemos luchado juntos y en tanto que tenemos por hacer para alcanzar con la misma valentía, el mismo empeño y la misma responsabilidad, la plenitud que merecen las heroicas familias de nuestra América caribeña. Con todo nuestro cariño, el de nuestro pueblo, el de tantos que amamos a Cuba y vemos en todo momento la permanente inspiración del alma de Fidel que sigue iluminando los caminos indispensables e indudables, te decimos, Raúl, compañero, general, líder revolucionario, nuestro afecto, nuestra admiración y nuestra fuerza siempre más allá, dice este comunicado del gobierno de Nicaragua. Y el 20% de los panameños no tiene agua. Sí, escuchó bien, agua potable. Esto está generando distintas reacciones, sobre todo de protesta social, pero las comunidades también han señalado que el problema no solamente es la sequía, algo que sigue utilizando como justificativo el gobierno de Mulino. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos amplía más detalles hasta ahora. El acceso al agua potable sigue siendo la principal preocupación de más del 20% de la población panameña. Según el último censo, más de 250.000 de personas no tienen acceso garantizado a agua potable las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En los últimos años, Panamá ha enfrentado una paradoja. Somos uno de los países con mayor disponibilidad hídrica del mundo, pero hay comunidades sin acceso al agua potable, ríos intervenidos por megaproyectos y campesinos amenazados por el desplazamiento. Entonces, la pregunta que a nosotros nos convoca esta noche es: ¿a quién le pertenece el agua? ¿Quién decide su uso y quién paga el costo de las decisiones que se toman respecto a ese uso? El consumo humano representa apenas el 0.32% de todo el potencial hídrico del país. Sin embargo, el 50% de esa provisión proviene de los lagos que alimentan el Canal de Panamá, lo que convierte a esta vía interoceánica en un actor clave. En 2019, la autoridad del canal contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para diseñar una estrategia de construcción de un nuevo reservorio en el río Indio. Según el censo local de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, la mayoría de las comunidades se oponen a este proyecto. No existe una crisis del agua. Es lo que van a usar para atraparte, para engañarte y que tú cedas ante esto. Por otro lado, Panamá firmó recientemente con Israel un acuerdo de cooperación, asistencia técnica y asociación público-privada en materia de agua.
Este convenio pasa por alto al menos 2 informes de organizaciones internacionales que acusan al Estado israelí de utilizar el agua como arma contra poblaciones enteras que ataca. La estrategia de parte del gobierno sionista de Netanyahu a la hora de generar algún tipo de colaboración o cooperación, entre comillas, en este sentido, tiene muchísimo que ver con crear dependencias y además de eso crear niveles de insatisfacción para luego recurrir a ciertos mecanismos de privatización. Más allá del debate entre gestión pública o privada o de los países en los que Panamá se apalanque para resolver la crisis, expertos advierten que en la era actual el agua se ha revalorizado como recurso estratégico. El agua tenía antes un concepto de bien común básico, un derecho de toda población. Pero hay 2 situaciones que han provocado que el agua se transforme en un recurso estratégico. Uno tiene que ver con el dotamiento de agua en zonas de conflicto, ¿no? Y el ejemplo más claro de eso es la guerra en el Medio Oriente. Pero hay otro tipo digamos, de calificación del agua como un bien estratégico, que es cuando el agua, como en el caso nuestro, se transforma en un componente básico de la estrategia de desarrollo. Y eso está ligado al canal. En el fondo, todas las preguntas se reducen a una. ¿El agua en Panamá se comprará con dinero, se defenderá como un derecho o se arrebatará por la fuerza? La guerra de las aguas en el país centroamericano pasa así, ante nuestros ojos, a una fase caliente. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. En Honduras, el gremio magisterial se mantiene en suspensión laboral ante el incumplimiento del reajuste salarial por parte del gobierno. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras ha realizado un llamado a los profesores a movilizarse ante esta situación que afecta los derechos laborales de los docentes. El incumplimiento por parte del gobierno, pese a que fueron aprobados en el presupuesto, generó movilizaciones masivas que exigen la aplicación integral del incremento y el retroactivo que implica desde enero. Los docentes manifiestan que buscan la mejora del sistema educativo, que se mejoren los centros educativos y que se cumpla también un pago digno, y expresan seguirán trabajando para que se cumpla el reajuste que se ha aprobado. El tema crucial que hoy tiene a nosotros aquí es el tema del reajuste salarial. ¿Y por qué le digo crucial? Porque el gobierno lo aprobó, el gobierno hizo público al magisterio un 21 de abril, luego lo pasaron al Congreso Nacional donde fue aprobado, lo publicaron en el Diario Oficial de Honduras, denominado La Gaceta. Es un diario que cuando ya llega ahí a su promulgación solo tiene efectividad de cumplimiento. ¿Qué hacemos el magisterio a nivel nacional hoy? Exigir el cumplimiento al reajuste salarial. Y en El Salvador hay que decir que la población se ha movilizado. Están expresando su descontento a lo que ha sido el informe de gestión del 7º año de gobierno del presidente Nayib Bukele, pese a ser una obligación constitucional el de reducir justamente estas brechas de desigualdad. Sin embargo, ha ignorado simplemente este anuncio en una cadena nacional sobre la apertura de un hospital público. Esto ha generado distintas reacciones. Vamos a conocer los pormenores a través del informe que ha preparado nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa. Muchas gracias, compañeros. Saludos desde San Salvador. Se han cumplido ya 7 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Se esperaba que diera un informe ante el Congreso, un informe sobre la gestión del último año. Sin embargo, no lo hizo. Él prefirió ir al Hospital Rosales, que es el hospital público más grande del país y que ha sido remodelado y equipado para mostrárselo al pueblo y al mundo. Lo presumió. Dijo que este es uno de los hospitales mejor equipados del mundo y que estaba al servicio de los salvadoreños. Pero hay críticas de diferentes sectores de la sociedad de este país por el hecho de que se rompe con ese protocolo y el mandato constitucional de dar un informe a la nación de su año de gestión. Esta es la nota que hemos preparado desde San Salvador. ¿Qué tal, director? Buenas noches, señor presidente. El mandatario salvadoreño rompió una vez más el protocolo.
A pesar que el artículo 168 de la Constitución establece la obligación del presidente o de sus ministros de dar un informe anual de gestión, el presidente Bukele dijo que prefería mostrar al pueblo una obra de primer nivel. Entre más avanza el tiempo, más pisotean la Constitución y las leyes de la República y quedan más en evidencia como unos retrógradas, porque lo que están haciendo es hacer las cosas al revés o para atrás y no darle su lugar a la legalidad. En este caso, la Constitución y el reglamento de la Asamblea establecen que hay una sesión especial para escuchar un informe del año de labores, no de la inauguración de una obra. Voy a aprovechar a entrar en un sistema. El gobernante recorrió el remodelado Hospital Rosales, el centro de salud público más grande del país. Para este médico, quien frecuentemente ha señalado la grave crisis que enfrenta la red hospitalaria, esta obra no resuelve el colapso del sistema de salud pública. No, recordemos que la salud en nuestro país depende de tres aspectos: prevención, el área curativa y la rehabilitación. Pero con respecto a la prevención y a la rehabilitación no tenemos en este momento planes encaminados a mejorar. Está bueno que ya el hospital esté con nosotros, pero como lo menciono, no va a ser no es la alternativa para mejorar el sistema. El resto de hospitales continúa con deficiencia de médicos, enfermeras. El economista César Villalona estima que el gobernante obvió el informe en el Congreso porque no hay obras ni planes concretos. Es que Bukele lo único que puede informar es la reducción de homicidios. Tienen años diciendo eso, que hay menos homicidios, pero en todo lo demás el país va mal. El sector agropecuario en caída de las cosechas de maíz, de frijol. El sector industrial ha perdido peso en la estructura productiva, o sea, la base material cae. Desempleo, todo caro, costo de la vida ha aumentado 32% y la pobreza extrema, 136.000 personas más que en el año 2019. Porque lo que yo me atrevo a decir... Esta diputada del Parlamento Centroamericano lamenta también que se ignoren temas prioritarios como la migración y la situación de miles de salvadoreños en Estados Unidos. Estamos a la puerta que se termine la prórroga de TPS en septiembre. ¿Quién está hablando de eso? ¿Qué alternativas se piensan para la gente? ¿Qué acompañamiento le ha dado a los migrantes amparados al TPS? ¿Qué opciones tendría si eso se termina? Yo quería hacer una reunión más. Bukele comienza el último año de gestión en su segundo mandato, ya que el periodo de 5 años se redujo a 3, debido a las reformas electorales que fusionan las votaciones para alcaldes, diputados y presidente, previstas para el 28 de febrero del 2027. Aunque oficialmente hasta hoy no ha habido ninguna posición oficial, ningún anuncio oficial de presentarse como precandidato para las elecciones del próximo año como presidente de la República, sí, en algunas ocasiones el presidente Bukele ha dejado entrever su intención de continuar gobernando el país y de someterse a las elecciones del próximo año. Esto es todo, compañeros, desde San Salvador. Vuelvo con ustedes. Gracias, Roberto Hugo Presa. Vamos a avanzar en otras noticias. Y lo hacemos con el gobierno de Brasil, que ha firmado sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como enemigo de América Latina. Así lo ha expresado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ha dicho que el secretario norteamericano es anti-América Latina y enemigo mortal de los países de la región, así como de Cuba. Lula da Silva advirtió que responderá a las presiones de la administración norteamericana mediante la diplomacia y la defensa de sus intereses nacionales. Las declaraciones del mandatario se dan tras la nueva amenaza de Washington de imponer aranceles de 25% a una variedad de productos brasileños. Y distintas organizaciones sociales, esto se registra en Uruguay, se han reunido para presentar una denuncia penal formal, una querella contra los altos funcionarios del régimen sionista de Israel. Todos ellos han encabezado esta central única de trabajadores, una denuncia que además lleva adelante contra estos militares uruguayos israelíes por la complicidad que lleva adelante en el genocidio que siguen cometiendo contra el pueblo palestino allí en territorio de Gaza. La Central Única de Trabajadores en Uruguay ha planteado su posicionamiento
respecto a la única medida para poder detener esta barbarie que sigue cometiendo un régimen a la cabeza del primer ministro Benjamin Netanyahu. Vamos a otro escenario. Israel viola el alto el fuego acordado por las partes tras ejecutar ataques con bombardeos en el sur del Líbano, dejando al menos 10 personas asesinadas. Los ataques israelíes se producen luego de que se asegurara que el régimen sionista frenaría su ofensiva militar. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido al presidente de los Estados Unidos que su postura no había cambiado y que continuaría los ataques contra Líbano. La defensa civil libanesa anunció la recuperación de los cuerpos de 6 personas de entre los escombros, incluyendo a 2 niños, en un edificio bombardeado en la localidad de Marwaneyeh. Hezbollah reivindicó el lanzamiento de proyectiles contra un tanque de Israel cerca de la localidad de Hadata, en el sur del Líbano. Sumamos el último reporte del Ministerio de Salud del Líbano anunciando el incremento de masacres que ha incrementado los bombardeos de Tel Aviv. La suma de víctimas a 3.450 debido a la nueva vulneración del alto al fuego. Hay que decir también que más de 10.570 personas han resultado heridas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos vienen condenando los ataques que sigue perpetrando con mayor intensidad a lo largo de estas últimas 48 horas el ejército israelí. Hay que señalar también que se ha registrado más incidencias a lo largo de las últimas horas, lo que ha generado también la postura de la República Islámica de Irán de no sentarse a una mesa de negociación si no se detienen los ataques en todos los frentes. Esto incluye el Líbano, pero también Gaza. Líderes islámicos y cristianos de las diferentes sectas religiosas que componen la sociedad libanesa organizaron en Beirut una cumbre espiritual islámica cristiana para condenar la agresión de Israel y hacer un llamado también urgente a la unidad nacional. Desde Beirut, nuestro compañero Hisham Buenos con más información. Los dignatarios religiosos debatieron temas claves encabezados por la incesante agresión israelí que condenaron constituye una flagrante violación al alto el fuego y representa una amenaza para la integridad y la soberanía de todo el Líbano, y no solo para las zonas del sur, la Valle de la Biká y los barrios del suburbio sur de Beirut. Nuestro mensaje al pueblo libanés es que el Líbano es nuestra patria y que debemos permanecer firmes a pesar de todas las adversidades. Y que cuando más sean difíciles las condiciones debemos convergernos más. Y por ello, la palabra que dieron de los líderes espirituales ha sido una palabra para tranquilizar a los libaneses de que nos apeguemos a nuestra unidad, nuestra paz social y nuestro amor mutuo, que son indispensables para hacer frente a todas las amenazas. Y esto es el escudo más fuerte y el arma más fuerte frente a todos los desafíos. Las negociaciones progresan y sin lugar a dudas van a tener resultados, pues existe una voluntad libanesa, israelí y estadounidense para lograrlo, y nosotros debemos tener optimismo. Las máximas autoridades religiosas del Líbano instaron a todas las facciones políticas y sociales a dejar de lado las diferencias y convergir en un entendimiento común para proteger al país, y convocaron a consolidar la unidad y la solidaridad mutua para resistir unidos las secuelas de la guerra y la ocupación, sobre todo la difícil situación que viven las familias desplazadas. Sin lugar a dudas, a nivel político existen puntos de vista que difieren entre sí, pues hay un partido encabezado por el excelentísimo presidente de la República que decidió tomar las sendas de las negociaciones directas con el enemigo israelí, considerando que estas negociaciones representan el menor daño que pueda sufrir el Líbano. Y hay otros partidos que dicen que las negociaciones deben ser indirectas, y es natural esta diferencia. Pero nosotros aquí, como cumbre espiritual, no adoptamos una posición que refleja este desacuerdo, sino todo lo contrario.
abogamos por los factores comunes que unen a los libaneses y esto es el principal resultado de esta cumbre de hoy. En primer lugar, destacamos que los libaneses son un solo pueblo, un pueblo que en su país, el Líbano, sufre en su totalidad de esta agresión. Y esto implica que no hay otra opción sino apegarse a la unidad frente a esta agresión. La declaración final de la cumbre pidió de la comunidad mundial y de las organizaciones internacionales presionar a Tel Aviv para que respete el alto el fuego e implemente la resolución del Consejo de Seguridad número 1701, así como solicitó mayor apoyo para fortalecer las capacidades del Ejército Nacional, garantizar la soberanía del Estado, reconstruir las zonas destruidas y responder las necesidades de las familias damnificadas de la guerra. Hisham Wanous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias, Hisham. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, también ha señalado, confirmando que alrededor de 321 casos de ébola se han registrado. Esto en la República Democrática del Congo. El organismo multilateral también ha indicado que hay otros 116 casos que no estarían todavía confirmados. Sin embargo, hay 41 víctimas y 6 que han logrado recuperarse del ébola. A tiempo que Uganda también es otro de los países que está reportando al menos 9 casos confirmados y una muerte. Eso es lo que están diciendo en las últimas informaciones. El Instituto de Salud ha declarado la extensión de esta pandemia del ébola, la ha declarado ya una emergencia de importancia internacional. Recordemos que el pasado 15 de mayo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en el continente africano anunciaban ya el brote de este virus, siendo el 17º para la República Democrática del Congo. En Albania, ciudadanos salieron a las calles en rechazo al megaproyecto turístico en la isla de Sasan, patrocinado por el empresario estadounidense Jared Kushner. La isla de Sasan, que además forma parte de este parque nacional marino, donde uno de los ecosistemas además está protegido y es uno de los más importantes de Albania. Los grupos ecologistas sostienen que esta zona es de vital importancia para la biodiversidad, en particular para la foca monje del Mediterráneo, uno de los mamíferos marinos más raros en el planeta. Este plan que han lanzado prevé crear un complejo turístico que sea de lujo de aproximadamente 1.400 millones de euros, que va a ocupar cerca del 45 hectáreas de la isla de Sasan y atentará contra uno de los principales ecosistemas protegidos de Albania. Los manifestantes están exigiendo por estas razones la cancelación total de este proyecto y la dimisión además de su primer ministro. Con eso vamos a una breve pausa y al regreso vamos a Enclave Mediática. Vemos titulares en Europa porque se ha autorizado la creación de centros de retorno en el extranjero para migrantes irregulares, una ley migratoria muy estricta y que ha generado, por supuesto, polémica y controversia. ¿Qué dicen los medios de comunicación? A la vuelta en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en la Unión Europea porque ha dado luz verde a la creación de centros de reclusión y de deportación en el extranjero para garantizar y externalizar el control de los migrantes irregulares, una polémica medida que las organizaciones de derechos humanos ya denuncian como la legalización de las cárceles clandestinas fuera de sus fronteras.
El Parlamento Europeo dispuso una política migratoria más dura y polémica. Han pactado un nuevo reglamento de retornos inspirados en una aceleración de las deportaciones y en la autorización de que los miembros puedan disponer de centros de detención de migrantes en terceros países, que sigue el modelo Meloni, aplicado por Italia en acuerdo con Albania, un paso que supone una victoria para los partidos de derecha. La legislación contempla una serie de medidas dirigidas a acelerar las expulsiones y permite que los Estados miembros establezcan centros de retorno fuera de Europa para trasladar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazados o firmado una orden de salida, que de acuerdo con la Comisión Europea, solo el 20% de las personas con orden de expulsión abandonan actualmente el bloque. Este acuerdo deberá ser sometido a una última votación en el Parlamento Europeo y los Estados miembros en las próximas semanas. Países europeos como Dinamarca, Austria o Alemania ya se encuentran evaluando posibles ubicaciones para estos centros, entre ellas Ruanda, Uganda o Uzbekistán. La propuesta fue presentada por la Comisión Europea en 2025, que busca agilizar los procedimientos de expulsión y ofrecer más herramientas a gobiernos para realizar las deportaciones, que según Bruselas han respetado los derechos fundamentales. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han rechazado esta medida. En este sentido, la responsable de incidencias de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, Silvia Carta, afirmó que este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. La Unión Europea da un peligroso paso hacia la institucionalización de la crueldad en sus fronteras, al validar la gestión migratoria en terceros países y la creación de centros de reclusión fuera del territorio comunitario. Bruselas claudica ante las presiones de la extrema derecha y da la espalda a sus valores fundacionales, poniendo la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Vamos a titulares. Empezamos con el diario de España, que comparte lo siguiente en su titular: Europa se deja llevar por la ola ultra y aprueba los centros de deportación de migrantes en países fuera de la Unión Europea. Este portal revela las declaraciones de la presidencia de turno del bloque europeo que la ostenta Chipre, y resaltando que estos centros podrán funcionar tanto como destino final de personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado 2 años después de la entrada en aplicación del reglamento. Ante esa explicación, el portal señala que la medida no está exenta de polémica por numerosas dudas legales. Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes han dicho que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y de supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Vamos ahora con el medio digital alemán Switzinfo, que dice lo siguiente: la Unión Europea alcanza un acuerdo para frenar la migración y crear centros de retorno. Destaca este medio la detención masiva, que según el acuerdo del lunes, la mayoría de las nuevas medidas se van a aplicar inmediatamente una vez la ley entre en vigor. Algunos puntos, sin embargo, se van a aplicar en 12 meses a más tardar, para que los estados tengan margen en adaptar sus marcos normativos a esta nueva legislación. El portal también señala que los defensores de la medida afirman que los centros de retorno facilitarán las repatriaciones, además de actuar como elemento disuasorio para los posibles migrantes. Algunos países, entre ellos Austria y Alemania, ya están estudiando opciones para crearlos. Otros miembros de la Unión Europea, como Francia y España, han cuestionado su eficacia. Y por último, vamos con el portal 20 Minutos de España, que en su encabezado titula: la Unión Europea aprueba una política migratoria más dura, autoriza centros de detención en terceros países y acelera los retornos. Allí se habla de la nueva normativa que prevé plazos de detención para los repatriados de hasta 2 años en caso de que haya riesgo de fuga o no se coopere con las autoridades. Estos plazos se pueden aplicar también a menores no acompañados, aunque se insiste en que se trata del último recurso en torno a menores de edad y solo se daría en situaciones extremas, también solamente dentro de la Unión Europea. Los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros de deportación en el extranjero bajo ninguna circunstancia. Igualmente es un tema que sigue generando polémica, no solamente por el trato de los derechos humanos sobre la población migrante irregular, sino también contra estos menores que no tienen una mayor protección en este marco normativo.
Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con Venezuela, que se convirtió en subcampeón del Campeonato Panamericano de Karate disputado en Brasil. Así que la delegación venezolana se quedó con el segundo lugar general del podio, con una delegación de 51 atletas. Venezuela conquistó 21 medallas, 4 de ellas de oro, 2 de plata y 15 de bronce, escoltando en el podio al gigante anfitrión al país de Brasil. El gran hito de la jornada lo firmó el equipo de Comité Femenino, conformado por Yoherly Salazar, Claudimar Garcés, Bárbara Pérez y Oriana Rodríguez, quienes barrieron a Chile para coronarse campeonas panamericanas por sexta vez de manera consecutiva. Esta hazaña, junto a la plata en kata masculino, selló el boleto directo de Venezuela al Mundial por equipos en Hangzhou, China, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. El relevo de oro también brilló en la categoría sub-21 con dominio en kata y kumité, destacando a la joven Catherine Loyo, quien ya suma una triple corona internacional en su palmarés. Y vamos a hablar del Giro de Italia en su categoría femenina, porque la neerlandesa Anna van der Breggen culminó con la contrarreloj individual de la cuarta etapa y se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Veamos. La neerlandesa dominó con autoridad de principio a fin la prueba de 12,7 kilómetros con un crono de 31 minutos y 38 segundos. Marlene Reusser culminó de segunda a 1 minuto y 4 segundos, mientras que Demi Vollering terminó tercera a 1 minuto y 10 segundos para completar el podio. Además, con estos resultados y luego de 4 jornadas completas, la clasificación general sufrió cambios entre las líderes y Anna van der Breggen ascendió como la nueva líder con una ventaja de 1 minuto con 4 segundos. De esta manera, el Giro de Italia femenino continuará este miércoles con la quinta etapa de 146 kilómetros y 4 ascensiones puntuables entre la localidad de Longarone y la ciudad Santo Stefano di Candore. Y seguimos con más notas en torno al ciclismo, y es que en el Tour de Suiza se afrontará un nuevo formato en su 89ª edición, que implica las pruebas masculinas y femeninas en la misma jornada. Así que la organización de la carrera presentó el nuevo concepto, que se llevará a cabo a partir del 17 hasta el 21 de junio. Señalaron que las pruebas de ambas categorías se van a disputar en la misma jornada, lo que supondrá retos logísticos y operativos tanto para el personal de la organización como para los equipos. Y al tratarse de la primera edición con este formato, tendrán el objetivo de adquirir experiencia junto a los asociados y también las ciudades anfitrionas. Asimismo, destacaron que el cambio también se debe a la evolución del ciclismo internacional, con muchos corredores centrando principalmente su calendario en las grandes vueltas. Pasamos ahora al deporte blanco, porque el tenista paraguayo Daniel Vallejo ha recibido la multa económica más alta en la historia del Roland Garros tras realizar comentarios considerados discriminatorios y misóginos. La sanción llega luego de su eliminación ante el local Moise Kouami. Al finalizar el encuentro, Vallejo cuestionó abiertamente la actuación de la jueza de silla brasileña Ana Carvalho, declarando: este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público. Las reacciones no se hicieron esperar. Amélie Maurismo, directora del torneo parisino, tildó las declaraciones de inaceptables y subrayó que este tipo de actitudes van en contra de los valores de igualdad y respeto que promueve este gran slam. Por su parte, la preparación de la selección española masculina de fútbol del cara a la cita mundialista ha comenzado este martes con una visita inesperada de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Veamos. 12 futbolistas convocados por Luis de la Fuente se han sometido a un control antidopaje por sorpresa gestionado por los oficiales. Los médicos de la agencia española se presentaron en las instalaciones de la ciudad del fútbol de Las Rozas para llevar a cabo la toma de muestras a un grupo seleccionado.
Este tipo de procedimientos fuera de competición forman parte de los protocolos habituales de prevención y forman parte del esfuerzo coordinado global para garantizar la limpieza del torneo antes de que la delegación viaje al continente americano. Por su parte, el director técnico de la selección de Turquía, Vincenzo Montella, entregó la nómina de convocados que disputarán este mundial. Con una plantilla de 26, el total de los convocados, el seleccionado turco se prepara para formar parte del grupo D junto a Australia, Paraguay y Estados Unidos en su regreso al torneo después de 24 años. En la nómina destacan los arqueros Altay Bayindir y Merk Yunok, mientras que en la defensa se encuentran Seiki Selic, Merik Demiral y Arjen Hamal. Por su parte, en el medio campo figuran Salih Özcan y Can Ayhan. Y finalmente, en la delantera destacan Arda Güler y Deniz Gül. Recordemos que el primer duelo de Turquía será ante Australia el domingo 14 de junio. Y este lunes fue retirada en la India una gigantesca estatua de 21 metros de altura de Lionel Messi por medidas de seguridad. Veamos. El pasado mes de diciembre de 2025 en Calcuta, India, se levantó una estatua en homenaje al astro argentino campeón del mundo, Lionel Messi. Sin embargo, el monumento ha tenido que ser retirado después que varios vecinos expresaran preocupación por motivos de seguridad. Según vecinos de la ciudad, la figura de 21 metros de altura se balanceaba con el viento, lo que reflejaba preocupación por la seguridad de los locales. La estatua fue retirada este lunes, utilizando maquinarias hidráulicas por las dimensiones de la misma. La estatua dorada, que representa al astro argentino e ídolo del Inter Miami, de 38 años, levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue inaugurada en diciembre durante la estancia de Messi en ese país. Y pasando ahora a materias de la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automovilismo se dirige a España para inspeccionar cómo se encuentran las obras del circuito de Madrid a falta de 3 meses para su gran debut. La máxima categoría se encuentra próxima a iniciar su gira en el continente europeo, donde el Gran Premio en la capital española se encargará de cerrar dicha etapa del campeonato. Es por ello que la FIA envió una delegación conformada por Jorge Abet y Rui Márquez para inspeccionar los avances de su última visita en el Madrid hace 2 meses respectivamente. Y a pesar de que los patrocinadores aseguran que el trazado estará listo en la fecha programada, múltiples expertos han puesto en duda si realmente cumplirá todos los estándares necesarios a falta de 3 meses. Además que la propia Fórmula 1 visitará España en pocas semanas para el Gran Premio de Barcelona, donde las comparativas se harán presentes, mientras que los organizadores del Madrid confirmaron un acuerdo de cara a las próximas 10 ediciones. Y de esta manera, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con nuestra información de cultura. Vamos a revisar nuestro segmento de cultura en nuestra edición central. Bajo las aguas que separan Europa con el continente africano yace un inmenso archivo de historia naval del Mediterráneo arqueológico. Los españoles han logrado localizar más de 150 yacimientos subacuáticos. Sí, después de 2 milenios. Este es un hallazgo importantísimo que además refleja no solamente parte de la historia, sino también lo que ha implicado el desarrollo del comercio en medio de conflictos. Le cuento más a través de esta historia que ha preparado nuestro compañero de trabajo, Sergio Rodrigo. Son las 8 de la mañana y el buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz abandona el puerto de Algeciras rumbo a la bahía. A bordo viaja un equipo de arqueólogos que buscan nuevas pistas sobre un pecio medieval localizado en aguas del estrecho. Pues tenemos noticias e informaciones de que hay restos arqueológicos, posiblemente de algunos naufragios de época medieval, de época moderna, y hay material de fondeo de todas las cronologías, ¿vale? Entonces el objetivo hoy es que practiquéis y aprendáis cómo hacer una prospección lineal y documentar este patrimonio. Ya en la zona de trabajo, los investigadores preparan el equipo de inmersión. Minutos después se lanzan al agua.
A apenas 7 metros de profundidad aparecen los primeros restos arqueológicos ocultos durante siglos bajo el fondo marino. La bahía de Algeciras ocupa una posición estratégica a la entrada del Mediterráneo. Durante siglos fue escala de comerciantes, escenario de enfrentamientos navales y paso obligado entre Europa y África. Esa intensa actividad explica la extraordinaria concentración de restos arqueológicos hallados en sus aguas. Bueno, en la bahía de Algeciras hemos encontrado restos tanto estructurales como de cultura material asociada a embarcaciones desde la antigüedad hasta la época moderna, principalmente por cuestiones de conservación y dimensiones, y por el tránsito también que sufrió la bahía en época moderna. Predominan fundamentalmente las embarcaciones de este periodo, del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX fundamentalmente. Entre los hallazgos más destacados figura un barco de la época púnica del siglo V a.C., uno de los más antiguos documentados en la zona. Pero en esta campaña los trabajos se centran en un pecio medieval de época merení, clave para entender la navegación de época andalusí en el estrecho. Y hoy, básicamente, en esta primera inmersión, lo que hemos estado viendo, hemos podido localizar, son restos cerámicos precisamente del siglo XIII después de Cristo, de este posible pecio de cronología merení que estamos tratando de localizar en la zona, y también algún fragmento de ánfora romana muy rodado. Con apenas 14 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, el estrecho de Gibraltar sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Cada día lo cruzan cientos de embarcaciones, y bajo esas mismas aguas permanece en oculto un patrimonio que testimonia siglos de comercio, migraciones y conflictos entre dos continentes. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz, Telesur, Andalucía, España. Gracias, Sergio Rodrigo. Y entre el 26 y el 31 de mayo les cuento qué se ha desarrollado, ¿no? Porque ya estamos en 2 de junio. La red de cines y también la Comisión Fílmica de la capital rusa estuvo también presente, celebrando en la Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro. Allí se ha desplegado una delegación encabezada por el subdirector Georgi Prokopov. Le cuento más a través de esta historia para que ustedes entiendan, junto conmigo, de qué se trata. Rusia participó por primera vez en Rio 2C, el mayor evento de industrias creativas de América Latina, con una estrategia clara para atraer producción audiovisual. La delegación rusa exhibió sus capacidades tecnológicas mediante demostraciones de realidad virtual y presentó su programa de incentivos, un reembolso de hasta el 45% de los costos para productoras extranjeras que elijan Moscú como plató de rodaje. La participación de Moschino en Río 2C es un paso muy importante y sobre todo oportuno para la industria de los efectos visuales de Rusia. Actualmente, Latinoamérica es uno de los mercados cinematográficos de más rápido crecimiento del mundo. Y Brasil, México, Argentina y Colombia producen activamente tanto cine comercial como cine arte. Y la demanda de efectos visuales de alta calidad a un precio razonable está aumentando constantemente. Moschino demuestra que los especialistas rusos son capaces de trabajar al nivel de los principales estudios mundiales, pero con mayor flexibilidad y en condiciones competitivas. Y esto abre un nuevo mercado prometedor para nuestras empresas. Esta presencia en Brasil no fue casualidad. Es la continuación de un proceso de colaboración que Moschino viene desarrollando desde 2025, cuando formalizó un acuerdo de cooperación con Rio Filme, la Comisión Fílmica de Río de Janeiro, durante la Semana Internacional de Cine de Moscú. Aquí se presenta un grupo bastante amplio de países y Moscú se destaca en este contexto y se puede ver que estamos atrayendo una atención especial aquí. Las conexiones son grandes posibilidades de grandes relaciones. Estoy muy feliz con las relaciones que desarrollamos ahora, las vibraciones que vienen de hace mucho tiempo y que ustedes conocen bien a través de Orklon. Muchas gracias por el cariño, gracias por toda la ternura y por permitirme formar parte de su historia. El objetivo es conectar Moscú con uno de los mercados más dinámicos de la región y diversificar alianzas en medio de sanciones antirrusas. Con un incentivo muy competitivo, 15 estudios, el mayor parque de decorados exteriores del país, un estudio virtual y una red de cines propia, la iniciativa busca posicionar a la capital rusa como un centro audiovisual global.
La participación de Moschino en la exposición de las industrias creativas de Río de Janeiro es una buena señal para la producción cinematográfica nacional. En Rusia podemos hacer espectaculares efectos especiales al nivel de los de Occidente, y uno de los líderes en este campo es, por supuesto, Moschino. Es muy bueno que ofrezcan sus servicios no solo a las producciones cinematográficas rusas, sino también en el extranjero. Especialmente genial que esto esté ocurriendo en América Latina, ya que aquí la producción cinematográfica es muy desarrollada y los servicios de nuestras empresas pueden ser muy demandados. Más allá de lo económico, la participación en Rio2C revela una estrategia de diplomacia integral. Al ofrecer un modelo de cooperación basado en la reciprocidad y el respeto mutuo, Moscú se afianza como un socio estratégico en la consolidación de un orden mundial más justo, demostrando que la cultura y el cine son herramientas poderosas para unir a los pueblos. Oleg Yasinski, Telesur, Moscú. Agradecer a Oleg Yasinski por esa información que nos acerca, como siempre, a través de la cultura y esta vez el cine, cruzando todas las fronteras, porque en la cultura no hay ningún tipo de obstáculo para poder intercambiar todo ese conocimiento. Finaliza con ello nuestro segmento y también nuestra edición central. Soy Paola Pérez, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.